¿Cómo están, queridos amigos de Facebook o YouTube? Vamos a comenzar un nuevo estudio versículo a versículo de Ruth. Este libro que el Señor ha puesto en mi corazón, estudiarlo, lo terminé la semana pasada y ahora vamos a compartirlo a través de las redes sociales. Veamos, vamos a comenzar, obviamente me gusta siempre empezar con las introducciones. Biblias que uso de apoyo, mira, es la MacArthur, la Plenitud, Biblia de Estudio de las Américas, Matthew Henry, el Diccionario de Certeza, el Comentario Bíblico Contemporáneo también, y uso la página de internet escuelabiblica.com. Esto para los comentarios, para cosas de ahora en la introducción, y para comentarios más complementarios dentro del estudio. ¿Ya? Pero mayormente me guío, yo siempre estudio con el idioma original del Antiguo o Nuevo Testamento, la Reina Valera 60, la Biblia de las Américas y la Nueva Traducción Viviente. Y obviamente lo más importante, el Espíritu Santo, que es lo que el Señor nos ha dado. No, es quien el Señor nos ha dado, porque es una persona el Espíritu Santo. No es un recurso, no es un logos, con la enciclopedia logos, no es el mejor comentario bíblico contemporáneo, es quien llevó a un montón de varones a lo largo de la historia a escribir la Santa Biblia. Vamos a comenzar acá. También te voy a explicar. Introducción al libro de Ruth. Ella es nombrada 12 veces en su libro y junto a Esther son los únicos dos libros que tienen nombre de mujer dentro de la Biblia. Se cree que el autor fue Samuel, el profeta. Sí, pero tú dirás, ¿pero cómo? Samuel. Pero si Ruth fue el libro en la época de los jueces y Samuel es mucho más adelante. Pero recordemos que el libro de Ruth no fue escrito en su época, por eso al final del libro aparece la genealogía hasta David, por lo que ves que el libro fue escrito mínimo cuando David estaba con vida, no sé si se habrá escrito un poquito después, etcétera. Ahí está. Moab es junto con Israel el único lugar geográfico mencionado en el libro. Su origen está en Génesis 19:37, por si recuerdas el incesto de las hijas de Lot con su propio papito. Al ocurrir este libro en la época de los jueces, se cree que sucedió entre el 1370 y el 1041 a.C., que es la época en la cual estuvo Israel gobernado por los jueces. ¿Ves? Pero habíamos dicho que pudo esta historia aparecer en el reinado del rey David, el 1011 al 971 a.C. ¿Qué más tenemos acá? Se cree que, se cree que en específico habría sido en la época del juez Yair, jueces 10, capítulo 3, versículo 5. Ruth, junto con Cantar de los Cantares, Esther, Eclesiastés y Lamentaciones, forman parte del Megillot, conocido como los 5 pergaminos en español, y los rabinos lo leían en la sinagoga en 5 ocasiones especiales en el año, leyéndose Ruth en Pentecostés debido a las últimas escenas de la cosecha de Ruth 2:3. Interesante, ¿no? Permiso, tengo mi tacita de té mientras grabo. Eso es lo que recopilé de la Biblia MacArthur. De la plenitud tomamos que la crítica actual dice que el libro se puede escribir en el 500 a.C., ¿ves? Hay varias versiones. En cuanto a la fecha, solamente se sabe que se escribió no en su época directo, no fue que pasó la historia de Ruth y lo escribimos, no, fue mucho después. Noemí es vista como una tipificación del Espíritu Santo al guiar a los desorientados hacia su Redentor, como ella lo hizo con Ruth hacia vos. Y también había escuchado eso, de que vos es como representas a nuestro Señor Jesucristo. Ojo que con esto, Goethe describió a Ruth como el más hermoso relato escrito en pequeño formato. Goethe sabemos que fue un escritor no cristiano, pero es interesante que también se haya atrevido a dar su opinión. La Biblia de las Américas dice que Ruth es el segundo de los 5 rollos del Megillot y también da su versión de que pudo transcurrir este libro en la época de Gedeón, entre el 1162, perdón, entre el 1162 al 1122 a.C. Esto lo vemos en Jueces capítulo 6, 7, 8, 32. Claro, porque por ejemplo cuando Gedeón está escondido trabajando el grano, esto es muy similar a cuando vos, en el capítulo 3, dice que se va a dormir donde estaba el grano. ¿Por qué? Porque ahí dormían, pues supongamos vamos a hacer un círculo, a ver si se ve el círculo ahí, ya, ¿está? ¿Ya? Y entre medio, por aquí afuera, ahí dormían los hombres. Cabeza y pies hacia acá, cabeza y pies hacia acá, cabeza y pies hacia acá.
para proteger, cosas de que si venían los enemigos, estaban durmiendo, ¡pum!, se paraban directo y a pelear, ¿ya? Por eso te adelanto un poco, ahí, como te hablaba ya, ahí está, vamos a poner el círculo, suponiendo que esté el círculo, ya, ahí está el círculo, el grano, los hombres se ponían con los piecitos, ahí están los piecitos, mirando hacia allá, por eso que después cuando Ruth llega, queda en los pies de vos y suena como, oh, qué feo que se impuso en los pies del hombre, pero es que había que entender el contexto de que el varón estaba con la cabeza cerca de los granos y con las piernas hacia afuera, entonces cuando llegaba Ruth, lo más cercano a él era pierna, así que eso. Mira, ahí me adelanté bastante con respecto a lo que será el capítulo 3 cuando lleguemos allá, todavía no, pero vamos a ver también lo siguiente acá, en lo que nos dice la, sino que el comentario de Matthew Henry, ahí nos indica que el orden de los Megillot es Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther. Escuela Bíblica enseña de que a pesar de que el libro es una linda historia de amor, la palabra amor solo aparece en el capítulo 4, versículo 15, ¿ah? Pero en el amor de suegra nuera. Es interesante, claro, cuando dice que Ruth es tu nuera que te ama y te es más valiosa que 7 hijos. Interesante. El diccionario de certeza dice que tal como el libro de Job, aquí no aparece directamente el autor. Claro, muy cierto. Y tenemos aquí está el 4, 18, 22. Capítulo 4, versículo 18 al 22, que te habla acerca de esta genealogía que te recuerda de que ¿cómo se llama? El libro de Ruth fue escrito después. Igual que el capítulo 3, perdón, igual que, ¿cómo se llama? Claro, acerca del 4.7, 4.18, 22, te muestran de que el libro de Ruth no fue escrito en su época, porque ahí en el 4.7 vemos cuando se explica el tema de la sandalia, cuando se sacan las sandalias fulano y le dice, redime tú, te doy mis zapatos, mis sandalias, y dice la escritura, había desde hace tiempo esta costumbre, quiere decir que ya no existía ahora en el tiempo que fue escrito, por algo dice, y viene, nos dice, y fulano se saca la zapatilla o el zapato para dárselo a vos en señal de la redención, no, sino que dice, había en aquel tiempo, como van a entender que ya no existe. Es como, había una época en la cual nosotros escribíamos todo en unas máquinas llamadas máquinas de escribir. Ping. Ahora decir. Y eso, queridos hermanos, esta es la introducción de Ruth. Atento aquí en YouTube o Facebook. Quizás mayormente, la serie completa va a estar subida en YouTube, video día a día. Pero no sé si en Facebook la subiré todos los días, quizás día por medio, porque también subo otros posteos. Así que muchas bendiciones.